Como siguiente tema tenemos la sustentación del proyecto de ley 1380-2021 CR, que propone modificar el decreto legislativo 829 que crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, e introduce en el Consejo Directivo a un representante del Poder Legislativo y un representante del Poder Judicial. Para la sustentación del mencionado proyecto, hemos invitado a su autora, la congresista Rosely Amuruz Dulanto. Tiene la palabra, congresista Amuruz. Gracias, presidenta. Señores congresistas, de esta importante comisión voy a proceder a sustentar el proyecto de ley que reforma el decreto legislativo 829 que crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, proyecto de ley 1380/2021 CR. Para entender el objeto de mi propuesta, debo empezar explicando los antecedentes, ¿no?, de cómo es que surge este instituto. Explicando que el decreto legislativo 829 se aprobó el 5 de julio del año 96 a raíz de una delegación de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el Congreso de la República conferidas mediante la ley número 2553. Es casualmente una delegación de facultades por 360 días para llevar a cabo un proceso de modernización integral en la organización de las entidades que la conforman a fin de mejorar la gestión pública. Es decir, hace 26 años se consideró que la empresa de radio y televisión del Perú, Peruana S.A., se transforme en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, y lo adscribieron al sector educación. Posteriormente, el IRTP fue adscrito al Ministerio de Cultura según la ley 29565 del 15 de julio del año 2010 y mediante decreto supremo número 001-2012 PCM del 3 de enero del 2012, el IRTP se adscribe a la presidencia del Consejo de Ministros y por decreto supremo número 061-2016 PCM del 16 de agosto del 2016 se vuelve a adscribir el IRTP al Ministerio de Cultura. Como se podrá observar, el IRTP ha tenido unas constantes modificaciones y transiciones, sobre todo en nombre de la modernización del Estado. Se adscribía por decisiones políticas a diferentes ministerios. Actualmente, el IRTP se encuentra adscrita al Ministerio de Cultura y tiene 5 miembros en su consejo directivo, el cual uno de ellos lo preside. Es decir, quien domina todo el consejo directivo es el gobierno. Y eso es lo que vamos en este momento proponer, modificar para que exista un equilibrio de poderes. En efecto, el nombramiento de los miembros del consejo directivo se efectiviza mediante resoluciones supremas, pues como se verá en el artículo 7 del Decreto Supremo 056/2001, ED, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, el Consejo Directivo es el órgano máximo del gobierno del IRTP, que está conformado por un presidente y 4 miembros designados por resolución suprema, los cuales también forman parte del Poder Ejecutivo. La propuesta tiene como objetivo que el Poder Legislativo y el Poder Judicial propongan a sus representantes en el Consejo Directivo del IRTP. El nombramiento se formalizará mediante resolución suprema, con la finalidad que el Consejo Directivo contenga los 3 poderes del Estado y no solo dependa del Ejecutivo, como se viene realizando hasta la fecha, siendo el IRTP un órgano estatal que coopera con la política del Estado en educación y en la formación moral y cultural de los peruanos. Resulta importante la participación de los 3 poderes del Estado en directorio debidamente integrado. Como podrá verse en la fórmula legal propuesta, se incorpora el artículo 5A
en el decreto legislativo 829 que creó al IRTP y se introduce al Consejo Directivo integrado de la siguiente forma: un representante del Poder Ejecutivo designado por resolución suprema quien lo preside, 4 representantes del Poder Ejecutivo designados por resolución suprema, un representante del Poder Legislativo designado por la Presidencia del Congreso de la República y un representante del Poder Judicial designado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Es obvio que luego de esta norma que aparece en un reglamento y no se encontraba en ley que creó el IRTP, debe ser objeto de reglamentación y por el propio Poder Ejecutivo derogar y modificar lo conveniente conforme a sus atribuciones. Las opiniones técnicas vinieron del Ministerio de Cultura, de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Poder Judicial. Debo mencionar, Presidenta, y también la Secretaria Técnica de la Comisión, que las opiniones se encuentran publicadas en el portal del Congreso de la República, así como las opiniones ciudadanas también. Haciendo comentarios a las distintas opiniones, la primera fue de la Presidencia del Consejo de Ministros, remitida a esta comisión por el Secretario General de la PCM, y solo se ha limitado a presentar unas opiniones no viables mediante un informe de la Subsecretaria de Administración Pública y otro informe mediante la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros. El primero opina que la creación, modernización y extinción de organismos públicos constituye una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, y el segundo opinando que el presente proyecto de ley se encuentra dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, remitiendo oficios múltiples a los ministerios. El Poder Legislativo, no puede, según la PCM, no puede legislar respecto a los directorios del Poder Ejecutivo. Y eso es totalmente falso, porque el Poder Legislativo puede legislar sobre reformas del Estado y carácter unitario también del Estado, según el artículo 43 de nuestra Constitución. La segunda opinión viene del Ministerio de Cultura, anexando un oficio de la Gerencia General del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, con fecha 8 de abril del 2022, y el informe del Ministerio de Cultura también, con fecha 12 de abril del 2022. Es importante resaltar que en la primera opinión se hace expresa mención que el presente proyecto de ley tiene efectos de integrar a los poderes del Estado peruano en la tarea de comunicación en el ámbito estatal, que conlleva, en el marco de la modernización, se dote a la entidad que opera los medios de comunicación del Estado y, por tanto, asumir todos los medios de comunicación dispersos en las diferentes entidades del Estado. Agrega esta opinión que, de acuerdo al inciso 4 del artículo 30 de la Ley 29.15.8, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dice lo siguiente. El artículo 30 dice: organismos públicos ejecutores. Los organismos públicos ejecutores ejercen funciones del ámbito nacional. Se crea cuando existen las siguientes condiciones. Inciso 4, están dirigidos por un jefe cuyo cargo es de confianza. Por excepción, podrán contar con un consejo directivo cuando tienen asuntos de carácter multisectorial. En estos casos, su consejo directivo estará integrado solo por los ministros o los representantes de los sectores correspondientes. Ante esta opinión, que no considera inviable el proyecto de ley, debo mencionar lo siguiente. Señala que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, más conocida como la LOPE, regula que los organismos públicos ejecutores cuenten con un consejo directivo. En este extremo, la LOPE es
del 20 de diciembre de 2007 y el reglamento que aprobó el Consejo Directivo del IRTP es del 1 de agosto del 2001. El presente proyecto de ley refuerza más la tesis de incorporar en la ley lo que el reglamento establece respecto a que la IRTP tenga un consejo directivo debidamente integrado. Se dice que los consejos directivos serán solo integrados por ministros o los representantes de los sectores, no recogiendo la posibilidad de los representantes de los poderes del Estado. La comunicación integral del Estado comprende no solo al Poder Ejecutivo, sino al Poder Legislativo y al Poder Judicial. De manera que el Consejo Directivo en la propuesta legal es totalmente viable. Es más, el propio inciso 4 del artículo 30 de la ley Lope reafirma un Consejo Directivo para atender una política de Estado en materia integral, como es la comunicación. De lo contrario, estaríamos supeditados totalmente a una comunicación del Poder Ejecutivo o del gobierno de turno, contrariamente a lo establecido en el precepto sobre el Estado unitario contemplado en el artículo 43 de nuestra Constitución, capaz de construir una cohesión social. La otra opinión técnica de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura se ha centrado principalmente en una generación de gasto, en tanto se propone a 2 integrantes más en el Consejo Directivo, en tanto se debe implementar espacios, oficinas, mobiliario, útiles de escritorio, gastos propios de las dietas, remuneraciones y otros. En ese extremo me permito presentar una fórmula legal sustitutoria acorde a dicha opinión técnica. La otra opinión técnica, también muy importante, viene del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, mediante un oficio entregado el 16 de junio del 2022, remitido por el Secretario General del Poder Judicial a la presidenta de esta importante comisión, anexando también un informe del Poder Judicial emitido por los gabinetes de asesores. Se sostiene de manera interesante en dicho informe que previamente se promueva un debate y se solicite la opinión sobre la necesidad de incorporar en su finalidad integrar la política comunicacional del Estado y no solo desarrollar la política educativa como está establecida normativamente en la actualidad. Para el indicado efecto, esta dependencia técnica del Poder Judicial considera una opinión no solo del Ministerio de Cultura, al cual se encuentra adscrito, sino de la Presidencia del Consejo de Ministros como ente encargado de impulsar la política de modernización que tiene por objetivo general orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública con resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. Estas opiniones se han dado, como se ha explicado, líneas arriba. En este orden de ideas, la integración del Consejo Directivo con representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial tendría como sustento una nueva finalidad, la misma que debe estar contenida expresamente en la ley de la materia, a la cual el Poder Judicial considera como una acción beneficiosa, meritoria del presente proyecto de ley. Al respecto, dada la propuesta del Poder Judicial, sería conveniente incorporar una fórmula legal sustitutoria también. En el derecho comparado, tenemos la tendencia a integrar los directorios de los medios de comunicación del Estado. En Brasil, el Consejo de Comunicación Social establece en el artículo 3 de la ley número 8389, compete al Consejo de Comunicación Social elaborar su reglamento interno que para entrar en vigencia deberá ser aprobado por la Mesa del Senado Federal. En Argentina, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual número 26.52
2 establece en su artículo 14 que la producción y administración de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual será ejercida por un directorio integrado por 7 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional. El directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo Nacional, 3 directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por esta a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo 1 a la mayoría o primer minoría, 1 a la segunda minoría o 1 a la tercer minoría parlamentaria, 2 directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación o Periodismo de universidades nacionales. En México, de acuerdo al artículo 28 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano independiente, sin embargo, anualmente rigen informes y cuentas a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Presidenta, después de la propuesta inicial y de opiniones, debo mencionar en esta exposición que hay de mi parte una fórmula legal sustitutoria que dice así. En el artículo 1 del decreto legislativo número 829 que crea la IRTP, será de la siguiente manera. Se incorporará el artículo 5A, la finalidad del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, es colaborar integralmente con la política del Estado en la educación y en la formación moral y cultural de los peruanos. Para que efecto se constituye el Consejo Directivo de la siguiente forma. Un representante del Poder Ejecutivo designado por resolución suprema, quien lo preside. 2 representantes del Poder Ejecutivo designados por resolución suprema. Ahí tendríamos 3 integrantes de la PCM, un representante del Poder Legislativo designado por la Presidencia del Congreso de la República y un representante del Poder Judicial designado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Con esto podremos lograr un equilibrio de poderes que favorezca e informe con objetividad y libertad y se pueda cumplir con las funciones de dicho directorio, que son dirigir, planear, coordinar y establecer las políticas y estrategias del IRTP, nombrar, designar y o ratificar a la plana de gerentes y cargos de confianza y aprobar los contenidos educativos, culturales, informativos y de esparcimiento. Es importante mencionar la base legal. Contamos con la Constitución en su artículo 46 que establece que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible y su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según los principios de separación de poderes. Y la ley número 27658 en su artículo 1, Ley Marco de Modernización de Gestión del Estado, que establece que la finalidad es construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano con instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión pública. Costo-beneficio. La presente ley no genera costo ni gasto alguno adicional al Estado, ya que los 3 poderes del Estado tienen a sus expertos en estrategias comunicacionales a cargo de la conducción de sus respectivos medios. La iniciativa permite fortalecer el proceso democrático en el país. La instauración de los representantes de los 3 poderes del Estado en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú permite
una integración entre los tres poderes del Estado para construir una comunicación unitaria al país y al mundo. Con esta reforma sustitutoria estamos cumpliendo con lo que ya tenían como 5 miembros, por ende no habría un costo adicional porque continuaríamos con 5 miembros, simplemente se le estaría agregando los otros 2 poderes del Estado que no están incorporados en este Consejo Directivo. Presidenta, como conclusión, el proyecto de ley permitirá introducir representantes del Poder Legislativo y Judicial en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Los 3 poderes del Estado tendrán a sus expertos en estrategias comunicacionales en el IRTP. Permite un equilibrio de las comunicaciones entre los 3 poderes del Estado. Podrá haber una pluralidad en la comunicación de actividades del Estado hacia la población. Con esta propuesta, Presidenta, empezamos una nueva modernización de la estrategia comunicacional del Estado, integrando a los 3 poderes del Estado en un solo directorio, evitando que los canales, radios, medios audiovisuales estén al servicio del gobierno de turno y más bien estén al servicio del Estado. Agradezco la invitación a sustentar tan importante iniciativa para fortalecer la democracia y pido a usted, Presidenta, y a los miembros de la comisión apoyar este proyecto de ley. Muchas gracias.